Salamu alaikum, hermano. Wa alaikum assalam. Quería comentarte un par de cositas. Lo primero, Jesús Isa alayhi salam no se suicidó, ¿vale? Un segundo. Él sigue vivo, sí, Ok, sigue. en el Islam y por tanto en el cristianismo tienen otra imagen que es que lo mataron. O sea que ninguna de las dos grandes visiones se suicidó. Por tanto, Una no pregunta. entiendo cuando Cuando, dices que se suicidó. Sí, cuando una persona dice que va a dar su vida, ¿cómo defines sí. eso? Va a dar Yo su voy a dar vida. mi vida. ¿Dónde dice eso? En el cristianismo dice que él dio su vida. Él dice que él va a dar su vida. No, la gente dijo eso, corrompió su palabra. No es lo mismo. Eh, sí, ok. Todo el Nuevo Testamento, las cartas paulinas lo mencionan. Vale, pero yo por eso mismo, según mis creencias, la Biblia ha sido corrompida, al igual que la Torá. Ok. Eh, Pero, ok, tú- entiendo. Tu visión es la del Islam, es ligeramente, no, es muy distinta a la de los cristianos, comenzando porque en el Islam son monoteístas y en el cristianismo no. Pero en el cristianismo claro, tiene la idea de que, y no tiene sentido que acá estemos hablando siendo que ninguno de los dos es cristiano, pero en el cristianismo tiene la idea de que Jesús dio su vida con el fin de purificar pecados. Entonces, si una persona dice que va a dar su vida voluntariamente, significa que está suicidándose, algo que es totalmente abominable a los ojos de la Torah. Ahora, que tú dices que la Biblia fue alterada, que etcétera, etcétera, entonces esa es tu visión, tu perspectiva, pero pero en es la que no es que visión sea mi cristiana visión, es o otro sea, cuento. está demostrado. Hay contradicciones y en la palabra de Dios no puede haber ninguna contradicción. O Ok, sea, tú no puedes decir que Dios por era una ejemplo, persona y que esa persona rezaba a Dios. O sea, no tiene sentido. ok, ¿tú sabes cómo se llamaba la mamá de Jesús? De Isa, sí, Miriam. Sí, ¿tú sabes cómo se llamaba la hermana de Aarón? Aarón, no. La hermana de Aarón y de Moisés. Me pillas ahí. Se llamaba también Miriam, ¿sí? Mariam. Sí. La diferencia entre Moisés y Jesús, ¿tú sabes de cuánto es? 500 años 1500 después, años. aprox. 1500 años. En el Ajá. Corán, ¿sí? El libro que tú le tienes, que para ti es una verdad absoluta, la mamá de Jesús es Miriam, la hermana de Aarón. ¿Entiendes? Pero Entonces, espera, si espera, tú me espera. estás hablando de un libro que no tiene Espera, errores, que las dos se llamen Miriam no significa que no, sea el Corán la dice, misma persona. el Corán dice que Jesús, el hijo de Miriam, la hermana de Aarón. Así lo dice. Vale, pero escúchame, cuando tú dices Miriam y hay una sora dedicada a ella, en ningún momento dice que Miriam era la hermana de Aarón. Ahí dice. Po- bueno, no conoces tu propio Corán, está bien, les pondré la cita más adelante. Pero es que, vamos a ver, en el Corán dicen muchas, o sea, tú tienes que ponerte en el contexto de la época. No quiere decir que cuando hable de Miriam si se refiera a la Miriam que tú dices. ¿Entiendes? Ok, está bien. Y como yo digo, el contexto es que ambas mujeres tienen una diferencia de 1500 años. En el Corán, el mismo capítulo, se menciona como si la hermana de Aarón fuera la mamá de Jesús. Entonces, estoy de acuerdo que uno debe conocer el contexto para así entender el error del libro, 100%. Bueno, buscaré. ¿En qué sora dices que aparece eso? La verdad no lo recuerdo, pero sí, Surat Miriam, Surat Mariam. Sorat Miriam. Vale, pues le echaré un vistazo. Y te volveré otro directo y te daré la corroboración, porque estoy seguro de que en una de las partes seguro que hay un malentendido, pero bueno. Ok, En el Corán, mira, tanto es la palabra de Dios que en 1300 y pico años ni una palabra, ni una letra ha sido cambiada. Es más, el propio Corán reta a cualquier persona en el mundo a una sola sora, ella, verso, palabra que sea parecida a ella, que lo intente imitar. Y hasta la fecha de hoy no ha sido posible. ¿Tú crees que Dios, si de verdad quisiera que su palabra fuera corrompida o fuera cambiada o no fuese su palabra, ¿se habría cambiado? No, el no, pero único puedes que decir, se mantiene es el Corán. Y en la propia Biblia lo dice, va a venir un mensajero que se llama Mohammed. Habla
de Muhammad, en el propio Isaías 42:12, habla de un mensajero que va a venir con la palabra. Y en la propia, en Moisés, aparece también en el Corán. En el Corán también dice que la Taurat y el Injil han sido cambiados por el hombre. O sea, tú mismo te puedes dar cuenta de que en la propia Torah, Espérate, dime cuál es la prueba del Corán para decir que la Torah fue cambiada por el hombre. la Torah, ¿Cuál es la prueba? ¿cómo Dios, vale, cómo Dios va a crear a unas personas sobre otras y va a quererlas más que otros? Eso Dios nunca lo va a hacer, porque Dios nos quiere a todos por igual. Y en el Espérate, judaísmo, o lo que el pueblo de Judea hizo cuando Moisés los liberó, fue eso, fue corromper la palabra de Dios. Y por eso en el monte Sinaí tú puedes leer varias referencias a ello, que Dios los ha castigado durante mucho tiempo y no han vuelto a Dios. ok, Sí, ellos creen en un único quiero Dios. tocar los puntos. Ahora, escúchame a mí ahora. El Islam tiene 1400 años y el Corán no fue escrito en la época de Muhammad, sino entre medio siglo y siglo posterior a Muhammad, ¿ok? Ahora, No, eso no es así. No es así. En la propia época de profetas sallam, se escribía en huesos, se escribía en pieles. sí, en huesos Otra de cosa es que se camello, etcétera. recopilase, Pero se sí, compiló entre 50 y 100 años después, ¿ok? pero Ahora, es la misma palabra. O sea, no quiere decir que en 50, 60 años no existiera. está Estaba, bien, lo que pasa es que se ese no es mi juntó. punto. Ah, vale. Asumamos de que lo que dices de que no ha cambiado durante 1400 años, asumamos que es así. La Es Torá así, hay pruebas de tiene, ello. ¿Sabes lo que es ok, el carbono 14? no, hay versiones del Corán que se han encontrado en barros de miel, en lo que es la península arábiga, que tienen variaciones del Corán de hoy, pero bueno, volviendo al tema, la Torá es muchísimo más antigua, de hecho el doble más antigua, ¿sí? Tiene unos Sí, 3500 años, y la misma Torá que tú encuentras en cualquier lugar del mundo y en cualquier generación es la misma Torá, incluso en los descubrimientos de las cuevas de Qumran es la misma Torá, ¿sí? Y estamos hablando de literalmente 1500 años antes del Islam, no, perdón, unos 700 años antes del Islam. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, de acuerdo a la lógica tuya, como si un texto no ha tenido variaciones, entonces debe ser verdadero, siendo que la Torah es anterior al Corán, debe ser verdadero, por un punto. Por otro lado, tú dices que no, bueno, los judíos la cambiaron. Aunque los judíos la hayan cambiado, eso es aún más antiguo que el Corán, porque el Corán, si ellos fue escrito posterior a Muhammad y no fue escrito ni siquiera por pero él, ahí, perdona que te corte. Tu nombre era, perdón, es que, hermano, no lo Jacob. sé. Jacob, mashallah. Hermano Jacob, mira, cuando me refiero a que la Torah fue cambiada, no ha pasado en un momento exacto, sino que ha sido a lo largo del tiempo. Y por eso mismo Dios mandó a Isa, alayhi salam. Mandó a Isa, pero se le malinterpretó. Y Allah se lo dijo a Isa, y Isa lo sabía. Y por eso vino como último mensajero de Dios, Muhammad, alayhi salam. ¿Vale? Pero, Y cuando te quiero pero decir, lo que mira no me has tu respondido es prueba. cómo Dios, ¿vale? Cómo Dios, si de verdad el judaísmo es la religión verdadera, ¿vale? ¿Cómo va a elegir a unas personas sobre otras? ¿Cómo solo tú puedes Un segundo, ser judío si eres madre judía? dime una Respóndeme cosa. a eso. Dios no Y puede hacer eso, los no nunca. musulmanes, ¿qué pasa con ellos? Los Y no no solo eso, musulmanes. ¿qué dice Pero el Islam? ¿Qué pasa escúchame, con una hermano, persona que sale del Islam? pero escúchame, es que el Islam, todo, ¿qué es el Islam? ¿Qué es? ¿Sabes lo que es el La Islam? subordinación a Dios, pero el término de ser musulmán es creer en Es, los la, valores del Islam, es en los 5 pilares del sumisión Islam, a etc. un único Dios, es someterte a Dios. O sea, hasta Moisés, Musa, Ok, alayhi salam, era sí, musulmán. volvieron Adán, musulmán a Adán, Moisés, volvieron al templo de Salomón en claro, una mezquita, ok. Pero mi pregunta escúchame, es, sí. tú sabes que es anacrónico, ¿sí? En la época de Moisés no había Islam, pero ok, Pero es que, estamos escúchame, hablando de una diferencia grande. El Islam, Te hice una pregunta. Mi pregunta sí. es, ¿qué pasa con las personas que salen del Islam? Alguien que era musulmán y es un apóstata y sale del Islam. A ver, yo no soy un profesor, ni un catedrático, ni Si quieres, yo te un... respondo, Vale, pero espera, yo te puedo contestar en base a mis conocimientos, ¿vale? por Que es favor. poco, a ver, una persona que sale del Islam depende de la creencia que tenga y Dios, ¿cómo empieza el Corán? ¿Sabes cómo empieza? Bismillah wal rahimun wal rajuman, etc. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. En Sí, nombre sí, en Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En nombre de Allah,
el misericordioso, el compasivo. Y eso lo repite a lo largo de las 114 ¿Qué pasa con soras que hay un... en el Corán. Entonces, Dios lo perdona todo. O sea, Dios te va a perdonar siempre, va a ser misericordioso. Pero tú tienes que volver a Allah, tienes que volver a Dios, a un único Dios. Tú puedes creer en que hay una fuerza, en que hay una cosa, pero al final y al cabo tienes que creer en Allah y someterte a sus mandamientos. Y los mandamientos sabemos todos los que son, ¿vale? Ok, Ya está, no hay más. en otras palabras, tú dices que tiene que someterse a la, etcétera, que en eso yo estaría de acuerdo, pero no respondiste a mi pregunta. Mi pregunta es: ¿qué pasa con una persona que sale del Islam? Por ejemplo, tú dijiste, no, depende de lo que él crea, etcétera. Una persona que A sale y ver, desprecia el Islam. De es que acuerdo eso a no va a la pasar ley nunca. Te islámica, explico. Sí. tú sabes la respuesta. Tú sabes la respuesta y lo dice el Corán y lo dice muchas fuentes, sí, el Hadith. Una persona que sale del Islam tiene pena de muerte. ¿Sí? No, 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 no. No, no, te estás Ok. equivocando, hermano. Mira, no, Voy a no, poner mira, las no te lo citas digo. más adelante. No, es que te estás equivocando con la tradición o la cultura en algunos países, con la religión. Mira, en el Islam, el quitar a una vida, como dices tú, a una persona, Allah lo explica en el Corán, es como si matases a toda la humanidad. O sea, matar a una persona implicaría que tú, ese pecado, es como si tuvieses asesinado, hubieses matado a toda la población mundial. Tú imagínate, ¿Cuál mira, es tu nombre? ¿cuántos? Perdón. Abdurrahman. Abdul Rahman. Abdurrahman. Abdurrahman. Mira, espera, Pero el perdóname, mismo, Jacob. el Déjame Corán terminar, dice, perdóname, que termino y ya es que si no luego me pierdo. Entonces, tú piensas, ¿vale? Que en el Islam, ¿sabes cuántos millones de musulmanes hay en el mundo? 1.8, Vale. 1800. Hay 1.8, 1.9 billones de personas en el mundo. ¿Tú sabes cuánta gente hay en el mundo en total? 7800, algo así. Vale, pongámosle 8 billones. O sea, un tercio de la población mundial, casi un cuarto de la Un población sexto. mundial. Sí, no, un cuarto, porque 2 por 4 son 8. Mira, un cuarto de la población mundial son musulmanes. Imagínate que todos, lo que dices tú, fueran asesinos o que salieran del Islam y matasen. O sea, no tendría ninguna lógica porque no habría gente en el mundo. ¿Y tú sabes cuánta gente asesina que está relacionada con el Islam? Ninguno. Los que tú ves, no, 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 te lo voy a explicar. Los que tú ves o los que enseña la prensa o la televisión o en el periódico, esa gente no son musulmanes, porque un musulmán se somete a Dios y no hace daño al prójimo, ni al hermano, ni a nadie, porque Allah es misericordioso, pero prohíbe, expresa y literalmente el asesinato. Sí, Entonces, no, el tú no Corán, puedes decir que eres musulmán y matar, porque estás ahora saliendo del Islam. escúchame, Ese es uno de los el mayores Corán pecados. dice, el Corán dice que hay que acabar con los que no están en No, los caminos de Alá y hay que, voy a poner las citas, no. pero tú dices, no, Estás una confundiendo, mira. persona que cree en el No. Islam, que cree en el Corán, que reza 5 veces al día, que hizo el Hajj, que hizo El todo y Corán se no viste dice como eso, hermano. musulmán Mira, y a pero veces sabe el Corán de es que memoria no y puedes cree en decir el algo del Islam, Corán que pero no es verdad. Mira, te explico. Lo único espérate, que dice el Corán que puedes tú, yo te es que escuché. lo dice hasta en el Corán. Dice, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. ¿Por qué? Porque sabe que al final la gente va a tener su creencia y que cada uno crea lo que quiera y que para ti Los que sea tu van en el religión. camino de Alá, sigue leyendo, los que van en el camino de Alá y el que no, Los que ¿qué van en pasa el con él? camino, Sigue leyendo. Dios los juzgará, es el único. Por eso en el Islam no hay nadie Dice, que pueda, no hay intermediario, no hay papa, no hay imán, no hay nadie. El único que te puede juzgar es Allah. No hay nadie. Mira, tú puedes hacer lo que quieras en esta vida y eres musulmán. Si al final crees en Dios y rezas, aunque hagas los mayores pecados, pero si tú te piensas que Allah es el único Dios, eres musulmán. Entonces, tú no, y es más, tú ahora mismo, si dijeras ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, lo dice Allah en el Corán. Los judíos son los más cercanos al Islam. En el Corán lo dice. ahora, Porque comen la ¿puedo misma hablar yo? carne, Ya no comen sangre, escuchamos tu punto. rezan, creen en Dios, todo. Si dijeras eres musulmán, o sea, no hay Ya diferencia entre tú escuchamos y tu yo. punto. ¿Quieres Sí, escuchar mi punto? sí, claro. Tú dices, todo el que, acabas de decirlo, todo el que cree en Alá, si una persona cree en Alá, incluso si pronuncia esa frase, sí, Sí, Muhammad Rasulullah, etc., entonces ya es musulmán, ¿sí? Ahí me volví claro, musulmán, de acuerdo a tu teoría. eso es. ¿Qué pasa? Que, por otro lado, acabas de decir que si una persona que cree en Alá, ¿sí? Y reza 5 veces al día, y ayuna durante el Ramadán, y etc.,
pero él Mashallah. mató, entonces ya, no, bueno, Conoces él no es mejor un que yo. musulmán de verdad. Él Sí, no es mashallah. musulmán de verdad. Los que se comportan como yo creo que tienen que comportar son musulmanes. Los que no se comportan como yo creo, pero tú sabes que ellos dicen eso de ti y de muchos otros musulmanes. Estas personas dicen que ellos son los musulmanes de verdad y que los demás no son. ¿Entiendes? Y tú No, me dices, hay 1.8 billones de musulmanes, pero no, el Islam no es una religión homogénea. ¿Tú sabes cuántas escuelas del Islam hay? Shia, Sunna, y sin hablar no, de las pero subdivisiones y las subescuelas, que muchas tienen contraposiciones con las otras, desde Hanbali hasta, o sea, hay no, pero tantas. esos son Entonces doctrinas, o tú me sea, dices, no, no, no el tiene que nada que hace ver. algo como lo que yo no me gusta, a mí no me gusta, él no es musulmán, ¿sí? Y él está diciendo lo mismo de ti, ¿sí? Por el hecho de tener Sí. TikTok, tú ya, etcétera. Entonces, eso es a lo que vengo yo, es que el Islam también dice, y tú lo acabas de decir, que Allah también va a juzgar a aquellos de que no van a seguir el Islam, ¿sí? Porque Allah también tiene a sus favoritos, incluso de acuerdo a la visión del Islam, Allah, de acuerdo al Islam, también quiere que las personas sean monoteístas y los que no van a ser castigados, juzgados, etcétera. Es decir, que para la visión del Islam, Pero también el Islam es un ideal y son los queridos por Dios. Y los que no son parte del Islam son o idólatras que deben ser acabados o son dhimmi, judíos, cristianos que debemos ser ciudadanos de segunda clase y debemos pagar impuestos como el jizya y debemos ser humillados solo por no ser musulmanes. Pero tú dices no, que eso no, era, ¿cómo estás puede haber mezclando, un ¿ves? Dios que ¿Ves? prefiere a Pero me un gusta, tipo de gente y no perdóname, prefiere a Jacob. los demás? El Islam tiene exactamente eso. Y no solo eso, el Islam va buscando a que los demás pueblos piensen como el Islam. En el judaísmo no. ¿Por qué tú crees que No, en el judaísmo al no buscamos que revés. la gente se Mira, vuelva judía? mira, ¿sabes? Perdóname, hermano. Es que has mezclado cosas ciertas con cosas muy verdaderas, o sea, con cosas no verdaderas. Eh, Has dicho cosas muy interesantes que tienes toda la razón y yo estoy de acuerdo, pero luego has metido como una falacia, ¿sabes? Has dicho verdades con mentiras. Entonces, vamos a entender claramente lo que has dicho y lo que sería verdad de lo que no. Vamos a ver. Primero, en el Islam, obviamente, Dios quiere a todos por igual. Y por eso, en el Islam, lo que trajo es igualdad entre el hombre y la mujer. Eso no ha existido hasta hace poco de más de un siglo, ¿vale? En el Islam, los primeros derechos, y lo puedes buscar y lo sabes, que le fueron dados a la mujer, que en el judaísmo no se le da, y por eso también esa es una de las diferencias, es que pueda heredar, que pueda tener tierras, que tenga sus derechos, que pueda ejercer, si ella quiere, libremente una profesión, que pueda divorciarse, ¿vale? Esas diferencias, esas grandes diferencias para la mujer, los trajo el Islam. No nos equivoquemos, Tú la primera sabes, universidad en el mundo, perdóname, vamos a entender una cosa y luego la otra. Fue fundada por una mujer musulmana, ¿vale? En Marruecos, en la provincia de Fez, lo podéis buscar. Luego, vamos a seguir con lo otro que has dicho también. espérate, En, antes en, de perder este sí, punto, en la Torah está sí. escrito que las hijas de Tzelofhad heredan la tierra de Tzelofhad porque mueren, son mujeres y van donde Moisés y Moisés les dice que porque Pero son, Dios le dice quién a era Moisés que Zelofhad? porque ¿Quién son era? mujeres No, heredan no, la no, no. tierra. Entonces no, eso no empieza con el Islam, las mujeres del judaísmo ya heredaban sobre que hayan mujeres que emprendían conocimientos. Desde el judaísmo tenemos Pero a desde Yalta tenemos a de las Macabeas, tenemos a Deborah, que ella era una jueza de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, el Islam vino bastantes siglos después. Entonces, vale, no le veo lo vale. innovador, por lo menos no Sigamos. al punto de vista judío. Venga, vale, estoy de acuerdo. Tú sabes más que yo sobre el judaísmo. Yo he leído varias veces algunas partes del Taurat, porque en el propio Corán lo dice, pero hasta que no tenga mi fe bien conocida, no puedo leerlo entero por temas de que no pueda que haya malinterpretaciones y demás, ¿vale? Luego, lo que te quería decir es, en el Islam, ¿vale? En el Islam, a diferencia del judaísmo, una sociedad, tú no puedes convertir a alguien a la fuerza. Y por eso, en el propio Islam te dice, la dinu como el yadin. No les obliguéis a una persona que no quiera creer a creer. Y por eso, en la historia, si tú miras las culturas más prósperas o las que han tenido mayor riqueza cultural, han sido siempre las musulmanas, que vivían las tres religiones uniformemente sin problemas. Otra cosa es que por ¿En temas qué época no hubo problemas en el Islam? socioeconómicos, por ejemplo, al Andalus, sin ir más lejos. Sin ir más lejos, que llegaron de la península arábiga y se tomaron todo el norte de África. Eso no es imponer algo a los demás. No. Vamos a ver. Se entraron a Europa y luego tuvieron guerra con todos los Pero ¿por qué entraron a cristianos y guerra Europa? con los ¿Por qué locales. Eso entraron no a es Europa? problemas.
¿Pero por qué entraron a Europa? Eso te pregunto, me acabas de decir que no vienen a imponer, a imponer, pero sí llegaron desde un lado del planeta a otro lado del planeta a imponer. No, a Dime imponer, tú por qué no. llegaron a Europa. Dime. Es que, hermano, lo estás poniendo de una visión que, vamos, vale, a ver, imponer tampoco. Antiguamente, obviamente, existía la conquista y lo que eran los botines. Y era una época contextual, cultural, demográfica, una sociedad diferente a la que tenemos hoy en día. Y obviamente todas las culturas hacían eso. O hacías eso y te fortalecías y tenías un dominio, igual que está haciendo hoy Estados Unidos al día de hoy, pero es otro sistema. O sea, siempre va a existir que un estado o una cultura o algo domine o intente influenciar a los demás. O sea, eso Sí, es te acabas de contradecir, ¿sí entendiste? Pero sigamos. vale. Entonces, cuando consiguieron conquistar, ¿vale? ¿Qué hicieron? Mataron a todos los judíos, mataron a todos los cristianos, como hacía el cristianismo, el A judaísmo. muchos, No, sí, no. sí. Escucha, en las batallas, claro, en las batallas, pero luego cuando conquistaban, mira, si te voy a poner el ejemplo de Jerusalén. ¿Tú sabes quién conquistó Jerusalén? Muchas personas. Musulmán. No, pero a nivel musulmán. Salah al-Din también. Salah También ad-Din, el vale. Imperio ¿Qué hizo Otomano. Salah ad-Din cuando Y también conquistó Jerusalén? el Califa Omar en el siglo VII. Vale, muy bien. ¿Y qué hizo Omar y qué hizo Salah ad-Din cuando conquistó la ciudad de Jerusalén? ¿Destruyó todo, mató a todos? Pues Omar sí puso una mezquita encima del lugar más sagrado de los judíos. Salah al-Din sí destruyó todas las iglesias. Mira, Eh, mira, hablas de Omar. Omar, radiallahu anhu, era uno de los segundos califas en el Islam, o el tercero, después de según, Abu Bakr Siddiq. Eh, lo que quiero decir es, Omar, radiallahu anhu, cuando conquistó, tomó Jerusalén, nadie sabía quién era él, porque iba vestido igual que los demás. Y lo que dices de que construyó una mezquita en templo judío, al revés, intentó no rezar en varias mezquitas, en varias iglesias y en varios sitios sagrados de los demás, porque sabía que si él rezaba ahí, los sahaba iban a tomar ese sitio como lugar de culto, y tomó respeto y entregó la llave que hasta el día de hoy se sigue pasando generación en generación, y abre una iglesia, un hermano musulmán ahí. O sea, que no, es el respeto a otras culturas lo que enseña el Islam, porque no tiene nada que ver con lo que estás intentando dar. O sea, no, nada que ver. El Islam es respeto, es someterte a Dios. Que no quieren someterse los demás hermanos y hermanas, no pasa nada. Tú no convives sé, con ellos, respetas su cultura y todo. Ya está. como que yo entiendo lo que estás tratando de ver. Yo simplemente veo los datos de lo que ocurre en la actualidad, de lo que ocurrió en toda la historia, como alguien que ha leído un poco de historia, ¿no? Sí. Y yo veo casos opuestos. Yo veo que toda la historia del Islam han habido guerras, toda la historia, hasta el día de hoy, de las zonas más conflictivas del mundo son ahí, entre ellos mismos. Pero ¿por qué? Eso, ¿ves Entonces cómo? vamos a echarle la culpa, no, es porque el Imperio Británico y los franceses Ah, firmaron pero Sykes-Picot, claro. son culpa de ellos, no, no Escucha, ¿y nosotros, Sudamérica por porque qué? los que ¿Por qué pelean no son existe musulmanes. conflicto en Sudamérica y en África y en siempre? Es Sí, por intereses, por eso, claro. por No, por eso. eso no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Mira, por ejemplo, los conflictos que hay en Sudamérica, que también son culpa del Islam, No, no, los de los conflictos de árabes. Sudamérica son distintos, aunque el Islam también ha hecho conflictos en Latinoamérica, como por ejemplo hay células de Hezbollah en Venezuela y también Colombia, en Argentina volaron una embajada en los Pero cielos Hezbollah, y es que, mataron ¿ves? a unos Hezbollah es el 86 Islam. judíos en un Espera, atentado. Hezbollah es el Islam. No, Hezbollah, el partido de Alá, no, no son el Islam. No, claro que no. Yo ahora mismo me puedo llamar Hezbu Judía y empiezo a matar gente. ¿Soy judío? No. Si fueras judío y hicieras cosas malas, yo admitiría que eres judío y Pero admitiría es que hay que, judíos que hacen cosas malas. Yo no me pero es trataría de que ese no tapar es los ojos musulmán. como no, Vamos a los ver. O judíos sea, no hacen nada malo. Obviamente claro hay que no. judíos que hacen cosas que no son aptas y hay musulmanes que hacen cosas que no Pero son escucha, aptas. el judío de verdad no hace cosas malas. El sionista, ¿vale? El zionismo, ese sí, porque es la diferencia que se está creando y que hasta los propios judíos El, rechazan el Estado de Israel, porque el saben que 97% de los judíos son sionistas, comencemos por ahí, pero yo estoy hablando del Islam. El hecho de sí. que un partido llamado Hezbollah, que quiere hacer ¿cómo se dice? Un estado en base a la Sharia y que rezan y que hacen peregrinación y que etcétera, etcétera,
Pero ellos no son musulmanes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacen algo que no es la narrativa que No, no, nosotros queremos. yo no estoy diciendo que no sean musulmanes. Yo digo que no representan el Islam. Ah, eso es otra cosa. Pero yo lo que Claro, yo te dije, nadie representa el Islam. Como te dije, pero yo 1.8 también te billones dije que donde hay solo Dios puede cientos de juzgar quién escuelas. es Nadie musulmán y representa quién el no. Islam. Yo no, soy ¿Quién, Dios. quién representa el Islam? ¿Quién representa el Islam? Muhammad, Sí. alayhi salam. ¿Quién? Muhammad. No, sí, pero hoy en día, ¿alguien representa el Islam? Nadie, absolutamente, ni Ajá, yo. bueno, por eso, Nadie. por Nadie es eso. perfecto, pero intentamos parecernos a esa persona, a Mohammed, a las enseñanzas que dejó, a todo lo que sabemos que era real sobre Isa, alayhi salam, Jesús, sobre Musa, alayhi salam, sobre Abraham, sobre Adam, sobre Jacob, sobre Isaías, sobre todos los Los 25 personajes profetas que ha habido a lo judíos. largo de la Ajá. historia. Claro, pero los 25 profetas que ha habido o están mencionados en el Corán, eso es lo que tenemos que intentar seguir. Y por eso las tres religiones deberían ser hermanas, deberían apoyarse unas a otros y dejar de pelear por tonterías. Porque al final es el mismo mensaje, es un único Dios. No, dejar de separarnos, dejar de discutir por tonterías. Al final, cada uno sabe lo que hace bien y lo que hace mal. Dios nos juzgará en el día del juicio. Ya está, ¿sabes? O lo que tú Sí, creas. ¿por Si, qué? si tú no crees en el Porque día del Dios nos juicio, juzgará. ¿En base a qué? Quizás porque hay a tus personas actos. que son más Obviamente, esto es un queridas, ¿verdad? examen, esto es como, mira, como cuando estás en la ESO o en educación secundaria o en the high school y vas al último examen para ya saber si vas, por ejemplo, a continuar a la universidad y demás. Pues esta vida es como eso, es pasajera. O sea, no Sí. es la última vida ni ese vive hoy. No, hay que vivir, pero saber lo que hacemos, ser Entonces, consciente de espérate, nuestros actos. me gustaría resumir lo que dijiste. ¿Estás de acuerdo en que tenemos el mismo Dios? Sí, claro. Lo Es un segundo, único. ¿estás de acuerdo en que Dios, Alá, como lo llamemos Hashem, va a juzgar de acuerdo al acto de las personas? Claro, Ok, por supuesto. de ahí que Dios, Alá, Hashem, sí prefiere a ciertas actitudes y ciertas personas que a otras, ¿sí? Primera No, conclusión mía. no. Espera. Si Dios quisiera unos sobre otros, directamente, a ver, yo no soy Dios. Es que es muy complicado porque son palabras muy sensibles, ¿vale? Pero la lógica es muy sencilla. Si Dios quisiera a unos sobre otros, no tendría sentido el examen que estamos pasando. No tendría sentido que tú puedas hacer lo que tú quieras. Entonces, como Dios te deja hacer lo que tú quieras, lo que se llama en inglés el free will, si tú tienes la libertad de decidir, tú eres quien va a elegir si Dios te elige o no. Eso era lo que quería escuchar. Si Dios te elige o no. Si te eligió, te eligió. Y a los que no eligió, no los eligió. Y también dijiste que tenemos el Pero mismo ¿quién Dios. elige eso? Pero espera. Es que Entonces, no te quedaste solo con lo último. ¿Quién elige si Dios te quiere o no? el ser humano tiene libre albedrío Vale, para que entonces, Dios lo vale. Y elija, ahora, y ahora te voy a hacer pero una no. pregunta. Si Pero va yo, al no, revés. espera, ¿Quién espera, espera, espera. eligió, quién Claro, eligió el es que no me estándar dejas del libre hablar. albedrío? Tú, No me tú dejas tienes hablar. libre albedrío, ¿verdad? ¿Tú qué No sabes me qué es lo dejas bueno y hablar, lo Jacob, malo? muy mal. ¿Quién dijo que es lo bueno? Déjame hablar, hermano. Es que me intentas enredar. Déjame hablar, por ¿Quién te favor. dijo que es bueno y que es malo? Quién lo pone? Dios no lo Dios. dijo. Entonces Dios fue el que eligió para que tú elijas. Entonces Dios sí pone el estándar de quién es el Pero querido escucha, para Él. pero Dios te elige, perdón, te deja elegir, ¿no? Sí, te deja elegir en Entonces, base a las no, reglas que Él espera. puso. Pero espera, si mi mamá no es judía, Dios no me eligió. Dios no te eligió en No me base a eligió que y no no me fue un dejó pueblo que elegir te puso un tampoco. rol. Ok, es verdad. No me dejó elegir, Ok, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ser entiendo tu posible, punto ahora. ¿vale? ¿Cómo Dios va a elegir a unos sobre otros sin darles la oportunidad de demostrar si son los elegidos o no? No tiene sentido. Por eso yo te respeto, pero hermano, es que no, Wallahi Ladim, si tú lees el Corán, no lo has leído entero, ¿verdad? Has leído lo que te han ido diciendo. Confiésalo. Lo he leído muchas veces. Vale. Si tú Es hubieses más, leído el Corán, dame un segundo. vale. Pero es Ah, que, no, lo guardé. Justo lo tenía ahí hace un segundo, pero ok. vale, ¿cuántas horas hay en el Corán?
Wow, no recuerdo. No me digas. Lo dije antes. Si tienes No, buena memoria, tengo ciento mala catorce, memoria. 114, ¿vale? Si tú lees el Corán de verdad, y te lo digo de corazón, hermano, léelo porque es que vas a entender la palabra de Dios de verdad. Es que Espérate, no Abdelrahim, vas a darte cuenta de que, escúchame, Abdelrahim, una tú que pregunta. Si yo no hablo árabe, supongamos, ¿qué traducción debo leer? es que es te deberías aprender árabe, lo primero. ¿Por qué? Ok. Porque es muy sencillo, mira, el árabe viene del arameo, ¿vale? El arameo fue escrito, si tú sabes, el Taurat y la Biblia, fueron escritas en el Antiguo Testamento en arameo. Entonces, vas a entender la palabra de Dios directamente en la palabra, en el lenguaje que Dios elige, que es el Corán está escrito en árabe y lo expresa explícitamente. Hay múltiples interpretaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios solo puede ser entendida en el propio idioma, que es el árabe, y por eso el árabe es el del idioma más culto en el mundo. O sea, tiene más de 10 millones de palabras. No hay ningún otro idioma que se haya conservado que tenga esa cantidad de palabras y demás. Entonces, un idioma tan rico no vas a encontrar ningún otro que le pueda sustituir o que puedas encontrar la palabra exacta. ¿Entiendes a lo que te quiero decir? Por eso el árabe. No, sí, ¿no? El idioma ruso es uno de los idiomas más complejos del mundo, pero ok. ¿Cuántas palabras tiene el ruso? No, no las he contado, pero es uno de los idiomas más complejos Mira, del estoy planeta. seguro de que no tiene ni la mitad tiene que el árabe. El árabe tiene más de 10 millones catalogadas. O sea, sin catalogar, sin documentar, hay más. O sea, solo que sepamos. Pero a lo que voy es, si tú quieres leer el Corán de verdad, lo vas a leer en muchas traducciones, vas a hacer búsqueda, vas a buscar lo que es en YouTube, profesores, vas a encontrar ulama, que se llaman, que seguro sabes lo que es, y vas a hacer tu research. Y tú mismo te vas a dar cuenta. Yo no hace falta que te diga cuál es la mejor interpretación o cuál es la mejor traductor. No, eso es ir a pillar, porque tú sabes exactamente que no existe nadie que pueda traducir algo que viene en un idioma demasiado rico. Estoy de acuerdo contigo que leer del original siempre es mejor, pero simplemente te quería hacer entender de que también, como tú lo dijiste, hay interpretaciones incluso de los mismos musulmanes, lo cual también abre la puerta a que haya errores de entendimiento del Corán, porque si hay personas que lo entienden distinto, que dan traducciones Claro. distintas, hay también variaciones de entendimiento, por lo que tu planteamiento inicial de que los judíos manipularon, etcétera, la Torá, etcétera, etcétera, sino que está demostrando que una Torá en un lado del planeta es la misma Torá en otro lado del planeta, a pesar de las diferencias y separación por Sabes milenios que que no, tuvieron lo comunidades sabes. judías. A pesar de eso, No, en pero el yo no Islam estoy tú acabas diciendo de la de decir hoy que en también hay día. variaciones Estoy en base diciendo, a espérame, las traducciones y perdón, por lo tanto un también inciso, hay lugar perdóname. de que la persona interprete algo que no es correcto de acuerdo al texto original. Entonces también en el Islam nos encontramos con Pero el que texto hay original, muchas ¿dónde está? malas Aquí, interpretaciones y no sabemos cuál es la verdadera porque tú mismo admitiste de que nadie representa al Islam. Por lo tanto, ¿cómo puedo entender una religión de que nadie representa? Hay tantas variaciones, etcétera, pero hay un ideal, pero etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? mira, sí, lo que comentabas acerca del judaísmo y el Taurat. ¿Tienes la misma Taurat que se le reveló a Moisés? Sí. ¿Cómo puedes probarlo? ¿Cómo puedes probar que tú tienes la misma que se le reveló a Muhammad? Pues, muy sencillo. Mira, ¿sabes? ¿Cómo? El museo, mira, busca en Turquía un museo que pone Corán 1370 años, creo que de antigüedad. Y vas a encontrar que data fibra por pruebas de carbono 14 de esa fecha. ¿Me puedes decir ¿De cuál fecha? exacta de la época de Mohammed, de Sahaba, de Omar, de Abu Bakr? Pero en la misma época se encontraron unos barriles de miel que tenían pergaminos del Corán adentro y tenían variaciones. Y no son el mismo Escúchame. pergamino, las mismas No, no, palabras no, de no, hoy. no, escucha, no son variaciones. A ver, en el Corán, a ver, lo que nosotros vemos que está ordenado, exactamente como lo tenemos hoy en día, no fue revelado. Es que tienes que entender el contexto del Corán. El Corán fue revelado a lo largo de 20 años y no fue en orden, en el mismo orden que lo tenemos hoy en día. Otra cosa es lo que luego, cuando se hizo la compilación, se fundó o se juntó lo que es el Corán, exacto. Pero la palabra de Dios también es el Corán.
Entonces, que se hayan encontrado pergaminos sueltos no quiere decir que esos pergaminos correspondan a una misma ella o sura, sino que se han juntado todos en el Corán. O sea, si tú buscas exactamente lo que te estoy comentando, te vas a dar cuenta que el Corán no ha sido ni una palabra cambiado. Es que es Ok, imposible, es un no, no milagro, es imposible, es muy es posible, un especialmente si milagro. fue algo que se dio por medio de copistas, es Bueno, muy posible. vale, pero la propia Taurat no es posible porque sabemos que ¿Cómo no? no es la misma, no es la misma que se le ¿Cómo reveló, no? porque lo dice el Corán y el Corán te Ah, lo ¿entiendes demuestra. el argumento circular? Dices, el Corán dice que el Corán es la verdad, y el Corán Pero dice que el todo Corán lo te que lo no es el Corán no demuestra. es la verdad. Esa Escucha, es tu el Corán prueba. te lo demuestra. Esa es tu Léelo, prueba, que el Corán demuestra que todo lo demás es una mentira. ¿Qué tipo de prueba es esa? porque es que, vamos a ver, tienes que leerlo de verdad y vas a entender lo que te estoy diciendo. Yo Entonces no yo te voy a lo decir, puedo no, explicar. yo voy a decir, El que busca mi la prueba verdad la de encuentra. que el judaísmo es la verdad está escrita en la Torá. Esa es mi prueba. O sea, Pero si me ¿cómo entiendes, pruebas que el Corán no ha sido cambiado? Y la Biblia y la Taurat sí. pero ¿cuál es tu prueba? No, lo dice el Corán. Eso no es una prueba. Eso Pero es es que está, una está fe. demostrado también. ¿Cómo? Está Por demostrado. favor, explícame cómo. Es prácticamente imposible que me saques un manuscrito de hace 3000 años. Hay manuscritos más antiguos que el Corán y son acertados con la Torá. No, pero te estoy diciendo que en Hay ese pedazos de hace manuscrito, como 2500 años, la versión de los sí, 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 Kohanim, sí, y sí, son las sí, el mismas Corán lo palabras de dice. El hoy. Corán dice que la Taurat tiene palabras verdaderas, igual que el Injil, que es el Antiguo Testamento, pero no puedes demostrarme que todo o la gran parte de eso esté de esa época o sea la misma que se le reveló a Musa. Yo puedo decir lo mismo del Islam, Pero que aunque te lo con el estoy Islam demostrando. es más fácil porque el Islam es hace 1400 Claro. años y la Torá es de hace 3500 años, ¿sí? Entonces acá sí hay lugar de, digamos que el judaísmo tiene mucha más presencia histórica, por lo que es mucho más difícil de trazar un primer texto, obviamente, pero los textos más antiguos concuerdan con los textos de la actualidad. Entonces, si nos has escuchado las cuevas de Qumran, por ejemplo. Vale, Y aún bueno, volvamos, creo en volvamos verdad fue muy al nutritivo. argumento, a la pregunta que aún no me ha respondido, que es ¿cómo es posible que Dios elija a una persona sin darle la oportunidad de demostrar si vale o no? ¿Cómo Yo te Dios explico, puede decirme si yo no soy de madre judía, si puedo ser o no judío? yo te explico. Una Sí, persona que nació sí, japonés sí, es japonés, ¿sí? sí. Eh, una persona que nació judío, es parte del pueblo judío. Los judíos somos un pueblo. No, no entiendo cuál es la dificultad ahí. Pero Pero tu pregunta es buena. escúchame, el pueblo de Judea era el pueblo judío. Los que vinieron después de él se llamaron a sí mismos judíos, pero no son judíos. Los únicos judíos son el pueblo de Judea, que era el que liberó Musa. No hubo ni nadie más. Se inventó a posterior. Dime, ¿dónde exactamente se le reveló en la Taurat a Musa que el pueblo de Judea y demuéstramelo, ¿vale? No solo que me lo enseñes, porque obviamente eso se puede tergiversar, y más teniendo en cuenta la periodía histórica, que Musa dijo que los judíos o el pueblo judío era el único pueblo que puede ser salvado o elegido por Dios. Demuéstramelo. Ok, aquí, esto es lo que yo te quería responder. En el judaísmo no decimos nunca que solo los judíos vamos a ser salvados. Eso no existe. Sí, los Es lo demás que, somos vuestros siervos. Lo he leído yo en la Torah, no me digas que no. ¿dónde dice Ahora eso? no cambio. ¿Dónde En la dice eso? propia Torah, Eso no todos dice. los demás, todos los que no somos judíos, somos siervos de los que no son, de los que sois judíos. En ningún lado Eso dice es eso. así. Vale. Y tengo amigos Abderrahim, judíos también en que... ningún lado de Vale. todo el Tanaj, de toda ¿Y la qué Biblia somos? hebrea, Vale, dice ¿qué eso. somos? ¿Pastores para vosotros? ¿O tenemos No. un ¿Tú rol, sabes qué no? es lo que dicen? Lo que Vale, dice dímelo. es que el pueblo judío tiene un rol para que las naciones vivan en paz. Isaías Vale. 2, Jeremías 31. Entonces, te voy a decir que es la palabra amnifjar, el pueblo, como tradujeron en español, elegido. Elegido para cumplir un rol. Eso es el elegido. No es que tenemos una salvación, de que somos mejores o de que los demás son peores. Eso no tiene que ver. En el judaísmo no pensamos eso, al revés. Vale.
lo que dice el Tanaj, y por favor léelo, es que el pueblo de Israel tenemos un rol. ¿Cuál es ese rol? Que los demás tengan paz. Ese es el rol del pueblo de Israel y para eso se nos eligió para cumplir Vale. ese rol. Y ahora, Eso es vale, lo que vale, significa vale, te voy a elegido. contestar sobre eso. ¿Cómo tú, si quieres paz, te vas a meter a un país que lleva más de 1000 años siendo musulmán y vas a decir que eso es Israel cuando ha sido Palestina, ¿vale? Ahora vamos a meternos en terreno pantanoso y vamos a irnos a otro tema. Pero es Ok. que no puedes decirme que buscas la paz cuando estás entrando a un país a la fuerza y estás provocando que entren en guerra y sabes tú que tienes el apoyo militar y vas a superarles, por tanto, ya sabes que vas a humillarles o vas a intentar hacerles daño y vas a crear un conflicto mayor del que ya había. ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo si buscas la paz Sí, puedes hacer eso? sí, pero dime una pregunta, dime una respuesta. Sí, Te voy a hacer una pregunta y tú dices la respuesta. sí. ¿Qué busca el Islam? ¿Que haya paz o no? El Islam no es paz, es que eso es una No, no, mentira. no, no digo El, asalam. Dije, ¿qué ah, busca el Islam? ¿Qué es lo que busca el Islam? el Islam busca que tú te sometas a Dios ¿Para en esta qué? vida es que no lo vamos a saber hasta que Dios nos lo diga. Dios, No mira, tienen objetivo. claro, No quieren Dios, que haya paz en el mundo. pero es que en esta, a ver, escúchame una cosa, todos queremos paz, pero Dios te lo dice en el Corán muchas veces, te dice, si alguien te ataca, defiéndete. Si alguien Ah, te, ok, gracias. claro, no vas a dejar que te maten, es que eso es así, vamos a ver, Gracias. ya está, Exactamente. Los judíos no vamos a pero dejar que Dios te nos lo dice en maten. el Corán, ¿eh? Los judíos no vamos a dejar que nos maten. Porque nos Pero vamos que a nadie te dejar estaba de... matando. Si el que estaba matando era otro, con mostacho Ok, y ahora, cortito. el contexto histórico. Dices Sí, que ahí había un país hace 1000 años. ¿En qué año se fundó el país Palestina? en Palestina. ¿En qué año Es se que, fundó ese es que, país? pero es que no, joder, ¿cómo lo puedes? Perdón, estás cambiando lo que es los estados modernos, ¿vale? Porque no es lo mismo Ok, después del ¿en qué año se fundó poscolonialismo. un reino palestino, No, un no, no, emirato no. palestino, un La pregunta califato sería palestino? otra. ¿Cuánto tiempo lleva el pueblo de Palestina viviendo en esas tierras? Esa es la pregunta que me tienes que hacer. Porque si No, tú tú hablaste de un dices, país. Tú hablaste de un no, país, no, no, porque no, si no. quieres Pero presencia, los país judíos que tienen como lo presencia. conocemos, claro, Los espera, judíos tienen perdón. presencia ahí mucho antes que los Sí, palestinos, y han, mucho y han antes. vivido, espera, y vivían ahí en paz con los palestinos. No en paz, Sí, no en paz. escúchame, Eran hermano, no me dhimmi, puedes. eran inferiores. No, El no, imperio, no, no, los jamás, otomanos jamás. humillaban a los judíos, a mis abuelos los pisoteaban para que pagaran impuestos a ¿Cómo, la cómo, cómo, jizya, cómo? al Islam. Mira, hermano, Eso no es en paz. eso no es verdad. Eso no es. Mira, ¿cuánto No es tiempo verdad. llevas? Lo que le hacían a mis abuelos no es verdad. Pero espera, que lo haga una persona no significa que sea en todo el Que lo hacía país. el gobierno, que lo hacía el gobierno No, otomano, no es pero verdad. los otomanos no eran palestinos, para empezar. Han tenido una época de control, He pero, ahí, pero he ahí mi espera, punto. eh, pero los palestinos de verdad son, mira, te lo digo de corazón, son la gente más humilde, más musulmana que hay en el mundo. O sea, no puedes decirme que un ¿Tú sabes que hay palestino, palestinos cristianos? sí, ¿Sabías? claro, por eso, sí, y Entonces, judíos. Sí, pero te ¿cómo, digo cómo es que hay palestinos palestinos cristianos, pero son musulmanes, las personas más musulmanes. musulmanes? Estamos hablando de los musulmanes que no cambies, no cambies. No, pero Palestinos es mi musulmanes. punto. Ya, Es mi pero es que punto. tú vas a pillarme todo el rato. Ahora, Cada palabra que. voy a darte lo que en verdad ocurrió. Antes Vale. de que se restableciera y renaciera el Estado de Israel, estaba el mandato británico. ¿Mm? Comencemos por ahí. No, el régimen no eran los palestinos, ¿sí? Antes estaban los otomanos, turcos, que habían venido a invadir, ¿Y ¿sí? antes quiénes estaban? Antes de los otomanos, Sí, dime tú. Mamluk, Y antes, los musulmanes, los mamelucos son musulmanes. Antes de ellos, ¿tú sabes? persas, persas, No. sí, Antes de los mamelucos estaba, bueno, sí, había unas dinastías musulmanas. Antes estaban los cruzados. Antes de los cruzados estaban los bizantinos. Antes de los bizantinos estaba Roma. Y antes de los romanos, ¿quiénes estaban? los judíos. Caso cerrado. Los judíos somos los nativos, los indígenas de esta tierra. ¿Qué pasó? Que en el siglo VII al Islam Pero le dio espera, por espera, 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 expandirse. espera, no, no, El no, no, no. Islam Y llegó antes, acá. espera, espera, es que, y antes de los judíos, ¿quién estaba? ¿Quién? Dime. Dímelo tú, no, yo no lo sé, dímelo tú.
No, si no lo sabes, entonces te puedo decir la No, pero historia si espera, te quieres. pregunto, Antes del ¿quiénes reino de estaban? No, Judea, no, 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 espera, espera, te ¿quiénes pu- estaban? antes del reino de Judea, ¿sí? Sí, Que está el reino hasmoneo, que era un reino va, judío. Antes estaban los griegos que vinieron desde Europa, ¿sí? vale, Y espera, antes de espera, los espera, griegos ahí, estaban los vamos a parar ahí. persas que Entonces, vinieron desde espera, Persia. entonces los griegos son los propios dueños de esa tierra, no los Los judíos. griegos son de Grecia, no de acá, Da ¿ok? igual, pero espera, ¿son de ahí también? Son de Grecia, Pero, no de no, y acá, de ahí, son los invasores. griegos, pero tuvieron esa tierra antes que los Porque judíos. son invasores, al igual que los palestinos, los árabes son invasores que vinieron de la península arábiga, no de acá. Los griegos vinieron de Grecia, los persas vinieron de Persia. Los judíos somos el pueblo nativo de Judea. Pero espera, La palabra Judea, ¿tú sabes judío lo que viene es de la Judea. región exacta de Judea? ¿Cuál es? ¿Sabes cuál es? No era todo Israel ni era toda Palestina. Te estás liando. Vamos Era un antes. territorio concreto que se estableció después de emigrar de Faraón. Se establecieron en una zona porque ellos pensaban que iban a morir y siguieron a Musa y los liberó y abrió el océano y Faraón murió ahogado, ¿vale? Entonces se quedaron en una zona y eran nómadas, ¿En no cuál eran zona? en la zona de Judea, el pueblo de Judea se fundó ahí, Ok, ok. pero no, Judea no es todo Palestina, es que si te vas exactamente a lo que estás diciendo, Palestina entero era árabe y ha sido por los árabes. Si te fijas en la historia, desde Ibrahim hasta ahora, ha habido muchísimos profetas en esa zona que todos han predicado con el Islam. No me Y puedes todos decir eran que eran judíos. judíos. No, Isaías era eran judío. musulmanes, porque el Islam no es un Musulmanes no es pueblo. árabe. Musulmanes No, no es árabe. musulmán es Islam, es someterte a Dios, un único Dios. El Kaaba, que es lo que fundó Abraham, ¿vale? Está creada para someterte a un único Dios. O sea, no me puedes decir que Abraham era judío y que él pensaba que el único pueblo era el suyo y que no, A ver, Abraham era hebreo. ¿M? musulmán. Pero eso, para mí lo que es una anacronía. El Islam es una religión del siglo VII. El No, no, hecho no, de no, que no. El Islam ustedes no es una digan, religión del siglo VII. El sí Islam es, fue culminada en el siglo VII con no, Muhammad. comenzó en el siglo VII, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice? No. Porque sigue evolucionando. El Islam sigue evolucionando. Tú mismo dices que hay tradición oral, hay escuelas, interpretaciones, no ha culminado, sigue avanzando. Pero él comenzó en el siglo Escucha, no, VII. no, Pero no, ¿qué no, 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 pasa? no, 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 no. ¿Cuál es la El narrativa Islam del es uno, Islam? ¿ah? No, no, no sigue avanzando. El Islam es uno y no va a cambiar nunca. El que la avanza y el que cambia es el hombre, ¿ah? No, Sí, no por digas, eso. no, Es hermano, es que que el hombre es el que inventa las religiones. no. El Dios Sí, traslada a través de sus mensajeros la religión, la palabra verdadera. Nosotros cambiamos, corrompemos, maldecimos, nos peleamos, nos matamos, somos crueles. Nosotros, Dios no. o ¿Ah? sea que el No, no, Islam se corrompió. el Islam ha sido o ha intentado corromperse por muchos años y no lo consiguen, hermano. Ah, Mira, mira, ok, te explico. espérate, déjame Mira, terminar si mi punto. hubiese una religión en la historia o una creencia que fuese atacada como ha sido atacada el Islam, Wallah el Adim, hermano, te lo juro A por ver, lo que más quiero que no existiría ni se tambalear, vamos, no déjame duraría ni entender un tu día. lógica. Déjame Sí, entender tu lógica, ¿sí? sí. Estamos hablando de presencia de Abraham, que era hebreo, ¿sí? Ustedes dicen que es musulmán, ¿sí? Sino algo anacrónico. No, Pero, no. ok, no era árabe, es el punto. Pero dices, Vale. no, si supieran todo lo que ha sido atacado el Islam, lo único que hizo el Islam fue nacer en la península arábiga y expandirse a lo largo de todo el mapa, Vale, llegar espérame. hasta Mira, Asia, mira, mira, hacer mira. guerras Te y llegar acabas de hasta pillar tú Israel. solo. Así es como llegaron. Abraham era judío. Abraham era judío. No, era hebreo, no era Vale. ¿Y árabe. en qué creía? Vale, ¿en qué creía? Él creía, si te remontas a la primera fuente, él creía en los valores que Dios le dio, que son las leyes no ágidas, etc. Lo que dice Vale, la Torah, esa es la fuente vale, principal. vale. Entonces, ¿estás de acuerdo que no era judío? Te dije por 4 veces que era hebreo, no árabe. Vale, entonces, ¿por qué si Dios manda a un profeta que es, tú sabes que Dios no elige a cualquiera, elige a los mejores de su civilización, que era Ah, Dios Abraham? elige, ok. Dios elige a un mensajero, pero no a una población entera. O sea, es que ves cómo os centráis solo en una palabra para generalizarlo y cambiarlo. No es así, hermano. Si Dios te Espérate, ok, elige a ti este tema como ya lo habíamos mensajero, pasado. Espérate, no estamos hablando de significa otro que tú tema. seas mejor que yo. Es más, Dios lo dice.
Dios hace sufrir más a los que más quiere. Dios ha hecho sufrir muchísimo a Abraham. Dios le ha hecho pasar lo peor a Abraham. Y por eso Abraham en el día del juicio es el único que va a estar vestido y todos vamos a estar desnudos. O sea, Abraham, hermano, para que tú entiendas, no puede ser judío porque el judaísmo se inventó después. Y el Islam, ¿por qué te puede decir que sí era musulmán? Porque el Islam siempre ha existido desde Adam, desde la primera persona que fue creada. Ok. Entonces, no me puedes decir que el judaísmo es la religión verdadera cuando se inventa supuestamente, o se cambia, según el Islam, con Musa, después de Musa. No tiene sentido, ¿no? Eh, por 80ª vez, Abraham no era judío. Los judíos somos un pueblo. Abraham era hebreo, no era árabe. Los árabes, No, yo no he dicho que sea judío, sino he dicho cómo es posible que el judaísmo sea la religión verdadera cuando Abraham ok, no era judío y Abraham ha sido el mensajero de Dios y ha sido entiendo. Entiendo, tu ¿vale? pregunta es buena. ¿Vale? El judaísmo en sí no es una religión como tal, es el sistema Ahora no, que ahora define no al es una judío, religión. ¿sí? Ahora no Eh, es una religión. Acabas no, de no es, contradecirte. Llevamos no una hora es. diciendo o una hora hablando sobre que el judaísmo es la religión verdadera o No, no. yo nunca dije eso, y si ves mis Vale, videos en YouTube verás que yo digo todo lo opuesto, de hecho, que vale. las Dices que religiones es no un deberían pueblo de existir. Judea y que es elegido por Dios. Entonces el pueblo de Ah, el Judea, el pueblo, eso judaísmo, sí es otra cosa, que somos vale, un el pueblo pueblo, es otra el cosa, pueblo no una elegido religión. por Dios, Judea, es el Pero, judaísmo. pero Por escucha tanto, tu narrativa. Tú sí. dices, no, es que acá los palestinos siempre han estado. ¿Cuál es tu prueba? Que Abraham era musulmán, ¿sí? Pero yo vengo a decir lo opuesto, los palestinos no son una religión. Tú estás mezclando lo que No, es yo no he la dicho que los religión palestinos con lo que sean es una el religión, pueblo, hermano. la etnia. No, no, lo que queréis hacer, los sionistas, no sé si eres sionista o no, pero entiendo por lo que, cómo hablas de Israel, como tan orgulloso y tal, yo entiendo que sí. Estáis haciendo mucho mal porque decís que queréis la paz y Abraham no haría lo que está haciendo hoy en día el pueblo de Judea, ¿Seguro? porque ¿Seguro? segurísimo. ¿Has ¿Por leído la qué? Te Torá? explico. Sí, ¿Qué dice sobre Abraham y las guerras que hizo contra Kedorlaomer, que hizo contra mira, los 5 reyes que Abraham, ¿qué le secuestraron a dice Lot? Dios ¿Qué dice? escucha, qué le dice Abraham, Dios a Abraham cuando ve que toda su familia está corrompida? ¿Qué le dice? Y le están No. quemando en el fuego. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Dime Le tú. dice mata a los demás. Le dice sé cruel. No, al revés, todo lo contrario, le dice confía en mí. El día del juicio tendrás tu recompensa. Ahora ¿quieres Cree en escuchar mí. lo que dice la fuente original, la Torá? Sí, Dice, bueno. toda esa tierra que ves ahí, se la voy a dar a ti, a tus descendientes. Luego viene su hijo Isaac y le dice, toda esa tierra que ves ahí, Isaac, se la voy a dar a ti, a tus Espera, descendientes. espera, Luego viene espera, Jacob Isaac. y le dice lo Espera, mismo, toda espera, esa espera. tierra Te dejaste es la uno, ¿ah? promesa que le hace Dios a Abraham. Ismael no le da tierras. A Ismael le da tierra también, le da Ah, tierra. ¿y quién? Espera, ahora vamos a entrar sobre un tema que me gusta. ¿Y quién es el último descendiente de la línea de Ismael? El último descendiente. Ok, los judíos Profeta. sí consideramos que los árabes vienen de Ismael técnicamente, No, árabes pero no. El último profeta que fue descendiente de Ismael, de Abraham. ¿Quién es? tú Respóndeme. dirás que Muhammad. No, yo diré, y tú también sabes que es Mohammed. Por No, yo tanto, niego que sea él, Dios pero ok. niegas, pero sabes que es verdad. Y lo sabes. No, no Vamos. puedo saber que es verdad, ¿sí? Tú mismo dices que los textos fueron corrompidos, etcétera, que no podemos trazar algo que hay algo hace Sí, pero 3500 hay años, tú mismo verdades lo en dijiste, ellas. Hay pero verdades, porque la palabra de Dios, mira, cuando tú lees la Taurat, cuando lees el Injil, sabes exactamente que la palabra de Dios no se puede corromper y cuando ves algún fallo o algo que no tiene sentido, sabes que no es la palabra de Dios. Eso no pasa con el Corán. Tú lees el Corán y sabes que desde la primera sura hasta la última, si de verdad lo lees con corazón, no lees con la mentalidad que vas a leerlo, porque yo sé que, wallahi, hermano, no has leído ni una vez el Corán y lo puedo asegurar por cómo te ríes cuando lo menciono. No lo has leído ni una vez en serio, no te lo has tomado ni una vez con decir, voy a Allah o lo que tú creas. Dame, por favor, ilumíname y dame la paciencia, dame el entendimiento, dame los medios para entender esta palabra y si es verdadera, guíame. Y te vas a dar cuenta exactamente de que no hay ninguna o sea, contradicción, de que dame el entendimiento de todo lo que tú entender por crees, qué la mamá de Jesús es la hermana de Moisés.
que no, espera, es que ves cómo te quedas solo con eso. No, pero Es que eso, es que esa es la lógica que estoy siguiendo. Yo he pero leído el espera, Corán varias veces y es el tipo de cosas que dicen. pero espera, es Pero que eso, ¿sabes por nosotros ya qué? habíamos Porque pasado ese tema, no ¿no? creéis Estamos en el hablando del tema milagro. de Israel y el sionismo, Escucha, los lo malo judíos, que son los judíos por ir espera, a conquistar la tierra, como dice la escucha, Sura 5, número 21, "Ya qawmi udkhulu al-ard al-muqaddasata allati kataba lakum", que esa tierra le fue entregada a Israel y se lo dice Dios a Moisés, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los judíos volvemos a nuestra tierra y liberamos nuestra tierra de los invasores árabes que vinieron en el siglo VII, entonces los judíos somos los malos. ¿Sí entiendes pero la espera, hipocresía? pero espera, si, ¿cómo vais a liberar, ¿vale? Si todos los judíos que habéis venido ahí ha sido gracias al Imperio Británico. Si no llega a ser por el Imperio Británico, no estáis ni uno ahí. Todos los judíos Ok, que estáis ahí no habéis liberado nada. ¿Por qué? Porque os estaban asesinando otro explícame. imperio que era el Imperio Nazi. Y habéis utilizado de excusa para desestabilizar Medio Oriente y meteros en esa tierra, e intentar, en vez de buscar la paz, como dices, buscar la guerra y buscar que ese sitio nunca va a estar tranquilo, porque todos los árabes en el mundo, todos los musulmanes en el mundo, todos los que de verdad tienen sentimiento de humanidad y de paz, saben que ese territorio jamás va a ser del pueblo de Judea ni de los judíos. Y va a existir la guerra siempre ahí, y lo sabéis, y aún así entráis, y me estáis diciendo que busquéis la paz. Eso es una contradicción en sí misma, hermano. A Y me ver, da mucha rabia, mucho escucha este tema. escucha la verdadera contradicción. Tú dices que los que niegan que los judíos nunca van a tener esa tierra y van a Nunca, estar en guerra. jamás, Entonces, jamás, los que no buscan la paz son. jamás. No, pero ¿sabes por qué? Tú acabas de decir que los judíos no podemos estar acá y siempre que estemos acá vamos a vivir en guerra y vamos a sufrir las guerras porque No, los mira, verdaderos árabes mira, escúchame. detestan que el judío esté acá. Eso es buscar No es guerra. que Lo que los detesten, judíos sino la decimos forma. es que queremos vivir Mira, con nuestros imagínate, hermano, vecinos. mira, perdona, Jacob, mira. Si yo voy, imagínate, ahora voy a tu calle, a tu casa, ¿vale? A mí me están matando ahora, imagínate, yo vivo en España, ¿vale? Imagínate, en España están matando a todos los de mi creencia o de mi mismo parecido o de lo que sea, ¿vale? De mi mismo rango social, por así decirlo. Ok. Y yo soy una víctima para el mundo y utiliza una potencia mundial para desestabilizarme, mandarme a esa misma calle o ese mismo territorio y te saco de tu casa, ¿vale? Te viola a tu mujer, te echo a patadas de la calle, que es lo que han hecho, y no me puedes decir que No, no. Sí, no. y Tú sabes que y meaban hubo una encima. investigación. Hay vídeos de judíos meando encima de niños y disparando a Escucha, niños pequeños y niños tirados a la calle. También eso es hay, mentira. hay una investigación que dice que los israelíes somos racistas. ¿Por qué? Porque es el único ejército del mundo que no viola a las mujeres del enemigo. O sea, somos racistas porque no violamos mujeres árabes. Ahora tú vienes a inventar la mentira de que los No, israelíes no lo he violan inventado mujeres. yo, ¿ah? Está demostrado. Sí, te estoy diciendo una investigación que hubo ¿quién la hizo? De Nitzan, se me olvidó el nombre. Era judío, ¿no? eh, pero pro-Palestina. Era pro-Palestina y su objetivo era demostrar por qué los israelíes son racistas. ¿Por qué Vale. somos racistas? Porque no violamos mujeres árabes. Ahora tú vienes a decir algo que Pero espera, científicamente está demostrado al revés. me puedes jurar por lo que más quieras o por tu religión o por todo que Que los judíos no violan. ningún judío ha violado a ninguna mujer de las que ha visto. No. Pues eso no lo Ah, sé. Eso no vale, lo sé, pues pero mira, yo yo te puedo puedo decir lo mismo del asegurar y Islam. conozco El casos Islam, de primera mano y hasta hombres les han violado, hermano. yo Hasta puedo, hombres yo puedo, por ok, humillar, no sé por hay qué, pero lo hacen. literalmente un paper científico demostrando lo opuesto a tu narrativa, pero quiero llegar al tema para que Pero me un escuches, paper ¿ok? científico no es la realidad, hermano. Yo te estoy hablando de casos De reales. narrativas. Tú me estás No, hablando de de narrativas, casos pero escucha, reales. Busca en internet, lo vas espera, a ver. quiero que escuches mi punto. Sí, ¿Tú cómo crees que el imperio británico logró sí. entrar acá? Logró entrar a la tierra de Israel. ¿Cómo entraron? ¿Dónde no ha entrado el Imperio Británico? No, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Tú sabes cómo ¿Dónde? conquistaron esta ¿Hasta tierra? dónde no han entrado? Contéstame a eso. Han entrado todas las Pero te partes estoy del mundo. preguntando puntualmente, ¿cómo conquistaron la No tierra lo de sé, Israel? hermano. No lo sé. Te respondo, te Sí, respondo. El Imperio Británico querían entrar por el mar, por Aco, al igual que hizo Napoleón, Alejandro Magno, pero sí. ¿por qué no lo hicieron por el mar, sino que entraron por el sur, por el desierto? Porque los espías judíos, que se veían un poco como yo, un poco más semitas, camuflados entre los otomanos, consiguieron la información de que por el mar era imposible y que la única forma de entrar era por el sur. Es decir, que
sin la ayuda de los judíos, los británicos nunca hubieran podido entrar. Así que desde el principio fue el esfuerzo del judío. Segundo Vale, punto, diplomáticamente, la declaración Balfour, por ejemplo, que fue el documento que hizo el Imperio Británico para otorgarle el derecho legal a la tierra de Israel a los judíos. ¿Cómo se logró vale. la declaración Balfour? Es que Gracias a que vas a los entrar científicos en un judíos como terreno. Chaim Weizmann hicieron la Escúchame, hermano. acetona Mira, y le mira, dieron te la voy a, solo patente te voy a al Imperio contestar. Británico para Sí, ganar la tienes Primera toda Guerra la Mundial. razón. Es decir, el Espera, esfuerzo pero judío, espérame, el hermano, esfuerzo de hermano. Sí, nosotros es sí, lo que sí. nos dio esta tierra. Escúchame, el judío, yo no te lo voy a negar, es de las personas más honradas a nivel de trabajo y de esfuerzo, ¿vale? Y se gana siempre lo que se merecen. Es más, muchas de las tierras en 1920, 1915, fueron compradas por judíos con dinero que han conseguido legalmente y poco a poco han Ahí. ido recuperando el territorio, pero que vivían ahí con ellos. Lo que yo no estoy de acuerdo es la invasión política, socioeconómica y todo lo que vino posteriormente. O sea, no tiene nada que ver. Obviamente has mezclado la parte legal y que vivía ahí de hace tiempo con manipulación, intereses económicos, intereses políticos y demás historias, que eso es lo que yo condeno y no apoyo. Y tú apoyas con O orgullo, y sea, eso no me parece bien. no, Deberías no, estar en es que, contra tú también de tu espérate, tú estás esfuerzo, en contra tú que, tú pagarte el estás en contra que territorio, los porque gobiernos, tú estás en contra que los gobiernos tengan intereses políticos. yo no estoy en contra de que un país apoyado, respaldado por otro, condene o invada a otro y haciendo crueldades a otras personas. Obviamente que condeno eso. Por ejemplo, estarías en contra de que un califato en la península arábiga No, 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 apoye no, no, a no, no. grupos Mira, mira, locales a escúchame, que escúchame. conquisten en No, nombre del es Islam. que el contexto, que es muy importante y tú sabes exactamente lo que es, no es el mismo. Entonces, hoy en día, a No ti es no el te mismo, hace es falta. verdad. Espera, espera, ¿Sabes cuál es la espera. diferencia? Que la tierra esta es nuestra y siempre ha sido nuestra y la presencia judía es acá. En los Pero árabes no. si Los nadie nos árabes ha quitado llegaron la a tierra, otras tierras escucha, que la no tierra eran de sigue ahí, va a ellos. seguir ahí, vamos a morir y va a seguir ahí. La tierra nadie te la ha quitado, hermano. Yo lo que Sí, estoy condenando, El Islam llegó en el siglo no, VII y se el tomaron nuestra Islam, tierra. pero si tú mismo has dicho que hay palestinos judíos, hay palestinos cristianos No, desde hace 1000 años. los palestinos son un pueblo y los judíos somos otro pueblo, no somos el No, no, mismo no, pueblo. no. Hay palestinos judíos y lo Los sabes. judíos no, hay Lo judíos que que pasa es que habéis nacieron en querido la tierra de crear, Israel eso y es. les ponen ¿Ves? el Ahí nombre se te nota. palestinos porque así se llamó esta región. Habéis querido separar, y ahí es donde entro y estoy en contra, el palestino judío y llamarlo zionista israelí judío. Habéis querido coger una religión, ¿vale? Que estaba respaldada incluso por el Corán y tenéis cobertura y tenéis asilo y os Cobertura refugiaron pagando durante impuestos, muchísimos años. Vale, siendo mira, dhimmi, yo por ejemplo vengo siendo de ciudadanos de descendencia, segunda clase. mira, yo soy de ascendencia marroquí, ¿vale? Y tengo muchísimos amigos judíos y los judíos han vivido en el país de mis padres por más de, te puedo decir, 500 años. Han sido Mis refugiados en ancestros, por Marruecos, ejemplo, ¿vale? Pues entonces, ¿cómo mis me puedes ancestros decir? también eran de Marruecos y los Vale, expulsaron por pues judíos. estamos de acuerdo. ¿Cómo me puedes decir que un país musulmán, ¿vale? Puede matar y puede al revés, acoge, ayuda, porque sabe que Por ejemplo, pero Marruecos espérame, déjame terminar, apoderándose hermano. de Mira. Sahara Occidental. Ah, vale, pero ese es otro tema. Luego, si quieres, continuamos. Sí, un país Ese es musulmán otro tema. de tus Espera, antepasados, otro ir día, a hermano. Vamos a conquistar una centrarnos. tierra ajena, ir a poner una muralla, el Berm, ir a discriminar a los saharauis, haber matado 10.000 saharauis en un periodo de tiempo de unas par de décadas. Eso es otro tema, ¿verdad? Pero el pueblo Escucha, judío mira, volviendo a su tierra, liberándola de sí. los Mira, invasores, mira, mira. es Tú otro sabes lo que tema. es el colonialismo, ¿no? Sí, lo que está haciendo Marruecos en Sahara, eso es No, colonialismo. el colonialismo no lo fundó Marruecos. ¿Sabes quién lo Lo fundó? hace Marruecos. No. ¿Sabes quién lo Sí. fundó? No. Los ¿Quién países lo fundó? europeos. Los árabes son de la Pero península espera, es que ese es arábiga otro y tema. llegaron Bueno, hasta allá. no quiero, ¿Cómo no quiero llegaron entrar hasta en, Marruecos? que no ¿Cómo quiero los entrar árabes en eso. llegaron Mira, hasta Marruecos? mira, los judíos han vivido, lo que te quiere decir, que más de 500 años y han sido refugiados en un país musulmán. En ningún otro país de Europa lo querían. Y cuando habéis creado este sistema zionista, todos os habéis ido ahí diciendo que es Israel y que es un estado que os corresponde desde hace 1000 y pico años. No, 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 no. Sí,
No, es territorio palestino. Y si quieres ser Pero te palestino, estoy te preguntando, vas igual. No, no, no. ¿cuándo, Escúchame. ¿cuándo fue territorio palestino? Pues, joder, desde hace bastante tiempo. Tú ¿Cuándo? puedes buscar pasaportes palestinos de antes de Los, la época pasa- que dices. los Desde pasaportes hace, palestinos son pasaportes británicos. claro, ¿por qué? Porque fue el imperio británico, una colonia Porque británica. sí, El pero tú me estás diciendo, colonialismo no, hay europeo que pasaportes ha palestinos, separado a pero no todo son el pasaportes mundo. Volvemos palestinos. a lo mismo. Son El, pasaportes británicos, no son palestinos. Por pero ejemplo, qué ponía en el Una pasaporte? líder judía, tenía pasaporte británico del mandato británico en la Palestina. No era un Pero, pasaporte palestino. vale, ¿y qué ponía en el pasaporte? ¿Ponía Israel? No, ponía Imperio Británico, el mandato británico. Y sí, ponía Israel. De Palestina. hecho, Y te lo decía puedo Aleph enseñar, Yud, decía Eretz Israel en paréntesis, también lo dice. y no ponía Palestina. Decía mandato británico en la Palestina, sí. Ah, vale, vale, gracias. Mira, te puedo demostrar, ¿vale? Incluso antes del Imperio Británico, hay banderas, hay libros, hay Por historia. ejemplo, ¿qué bandera? ¿Cuál? La Palestina, ¿De qué año nace? ¿Tú sabes? eso es en la independencia, después de la ¿Cuándo? colonización británica. No lo sé exactamente el año. Me estás dando datos que no sabes, porque yo te puedo responder. Vale, pero tú estás ¿Te hablando de la explico de dónde sale independencia. esa bandera? Vale, Estados Unidos, ¿cuántos años tiene? 200 más. Vale, ¿y tú crees que antes de Estados Unidos eso no existía? No había nadie ahí. Vivía gente, No, sí, obviamente, vivía pero gente. son Eso no estados es, modernos. pero Es que tú, estás cambiando los estados modernos con las personas, un pueblo que vivía ahí. Obviamente somos una generación nueva y después de esa generación nueva vienen intereses, vienen cosas que no hacen falta, que es que yo condeno, por eso te ¿vale? No pregunté, hace ¿tú falta, condenas que los países tengan, que un país vaya a invadir a otro? pero no solo yo, ¿ah? No, sí, pero tú condenas Ah, eso. que otros países, perdón, repite. No, que un país vaya a invadir a otro. Que un país vaya, pero ¿en qué contexto? Claro, Ahora hay contextos. claro, no es Ok, lo mismo, por no es ejemplo, lo ok, está mismo. bien, está bien, está bien. Por ejemplo, un contexto, te pongo un contexto. Tú tienes un país que es rodeado por otros 5 países que lo quieren exterminar. Bueno, ¿Acaso no bueno, tiene el bueno, derecho bueno, de defenderse? es que escúchame, ese país no era un país, se ha metido ahí sabiendo lo que iba a generar, que es lo que, Pero contrario a lo que Palestina tú dices tampoco que era un defiende. país. Palestina tampoco era un país. Sí era un país. Entonces, ¿por qué ¿En qué esos año? ¿En cinco? qué año se fundó? Vale, porque esos cinco, si saben que esos que han invadido no han hecho nada malo, van a atacarles? No, ¿cuál es el contexto? En noviembre de 1947 se hace una votación para crear un país, Guerra ¿qué? de Un los país 6 días, árabe. vale, sí. Escucha, ¿y por qué dura 6 días? Si tanto, No, tanto, eso es 20 años después. Yo estoy hablando como el principio. Y se hace una votación para hacer un país para los judíos y un país para los árabes. Los sí. árabes rechazan la oferta y No, no, lanzan no, una no, no, guerra al para revés. exterminar a los judíos. No, están de acuerdo en el tratado, pero lo que pasa es que No los están, los judíos árabes quieren más. rechazaron. Los árabes dijeron que no hay paz con Israel y que van a Pero destruir a los si les judíos y dio, van a matar a los judíos al mar. Y mira, no hablan escúchame. de enviar los israelíes, de matar a los judíos. Idbah al Yahud, incluso hay un dicho. No, pero eso es un contexto totalmente diferente a lo que yo te estaba diciendo. No Pero es lo yo te estoy mismo contando que una, el contexto de lo que ocurrió. Es que eso es lo que ocurrió. pero es que ese era su país. Pero, no, pero ¿en qué año Sí, se fundó Palestina? pero que volvemos a lo mismo, que no es que se funde o se deje de fundir esa tierra, Pero entonces tú me si tú estás la diciendo, habitas. era su país. Pero no me estás diciendo qué país. ¿Qué país estaba ahí? Palestina, ¿En qué año se fundó? Palestina como la conocemos hoy, no hace mucho. ¿Sí me entiendes? Tú me estás diciendo, no, Sí, yo te entiendo ellos lo que tú quieres invadieron un decir, pero tú país. a mí ¿Qué no me país? entiendes. Palestina. ¿Cuándo se fundó? No, no, es que no, las fechas. Pero Lo que estaba ahí era el mandato británico y antes vale, los otomanos. Tú vale, mismo me vale, dijiste que escúchame, los otomanos vale. no son palestinos. ¿Cuándo se fundó Israel 1948. y Palestina? No se ha fundado. No se ha fundado Palestina. No se ha fundado. Así de ¿Y esa simple. bandera que tienen? ¿Y No, esas también, leyes?
Y ese También Estado, los homosexuales tienen una bandera. no, pero yo no estoy entrando en eso, hasta Ferullah. Yo lo que te quiero decir es, cuando un país, un pueblo, una cultura tiene sus tradiciones, tienes que tú no sigas las directrices del mundo como hacían los palestinos, porque tú si te fijas y entiendes la cultura árabe, son tribus, no tienen el concepto que tiene en Occidente. Exacto. Entonces, no me puedes decir, no puedes comparar, si es lo que te quiero decir, pero no me estás entendiendo. Yo te entiendo pero lo estás llevando a tu terreno y lo haces muy bien, de verdad. Yo entiendo tu lógica y sé que lo vas a defender a muerte, pero no estás entendiendo mi parte. O sea, tú no puedes comparar unas personas que no les importa nada en el mundo, que solo les importa Dios, el cristianismo, el islam, y que viven tranquilamente con otras tribus y que viven y que se mueven y comen y beben, y vengas tú a decirles que no, que como no existían, yo les invado porque eso hace 1000 y pico años vivían Pero te ahí estoy mis diciendo, es que antepasados. así No no es la tiene historia. sentido, Es hermano. que así no fue la historia. Así no Sí, ha fue. sido así. Sí, y No, lo sabes. así no fue. Ya te dije cómo fue. Llegaron, estaba el Imperio Otomano, que tú dijiste que no eran palestinos. Es decir, ese país era turco, era otomano. Luego llegó el mandato británico en la Primera Guerra Mundial y conquistó ese territorio, al igual que conquistó todo Medio Oriente. ¿Qué pasó? Los judíos salen y entran a su tierra ancestral como refugiados de países del Islam. Mis antepasados fueron expulsados de países del Islam, ¿sí? Los Sí. antepasados de mi esposa fueron expulsados del Holocausto, sobrevivientes que llegaron. ¿Y qué pasó? Lo que ocurrió es que los mismos locales, los palestinos, trataron de matar a los judíos, como por ¿Cómo, cómo, ejemplo, cómo, cómo, cómo? sí, Hayelmin al-Husseini, que era era Madre el mía, líder mira, palestino, el mira, gran mufti de mira, te Jerusalén. puedo decir una cosa. ¿Sabes? Te puedo sacar los documentales que quieras, te puedo sacar los vídeos. ¿Sabes cuánta gente de Palestina refugió y atendió en sus casas Es a verdad, judíos? es verdad. Escúchame, no me Hubo puedes decir eso, muchos, hermano. es Wallah, verdad, Adi, me da hubo rabia eso, muchos me da pena porque palestinos. todo lo que hizo Palestina, todo lo que hizo los pueblos musulmanes, incluso cristianos de otras creencias, porque saben que ayudar al prójimo es lo mejor. E incluso hay un hombre que fingía tener hijos, iba, rescataba a judíos y era musulmana, los traía y se los llevaba y creó un campamento entero para salvarlos a todos y ha salvado a más de 100 familias que hasta el día de hoy se hicieron una foto juntos y ya falleció el hombre. O sea, no me puedes decir que los Escúchame, yo en mataban, verdad, hermano. déjame terminar una frase. Perdón. Sí, es verdad. Hubo árabes que salvaron judíos, o que ayudaron judíos, ¿sí? No que salvaron. Porque los judíos se salvaban entre ellos también, ¿sí? Los que hacían las migraciones eran el Palmaj, que era uno de los grupos judíos que ayudaba a las migraciones. La agencia judía, por ejemplo, fundada a finales del siglo XIX, no, principios del siglo XX. Organizaciones judías ayudaban a judíos y árabes ayudaban a judíos, es verdad. Pero el gobierno oficial, que era el líder palestino de la época, Haj al-Min al-Husseini, era un amigo de Hitler y él quería traer la solución final para matar a los judíos de acá también, ¿Qué de pruebas Israel. tienes de eso? Por, ¿ah? ¿Qué pruebas tienes de eso? ¿De que ese hombre era amigo de Hitler? Escribe en Google Haj al-Min al-Husseini. Voy a poner una foto aquí si quieren verla más adelante. Vale, ponla, por favor, porque tú sabes que Haj Hitler era al-Min amigo. al-Husseini, él Espera, era el espera, gran tú mufti sabes de que Hitler, Jerusalén. pero espera, Él tú sabes que visitó, Hitler. Espera un él, momento. sí, Vamos a entrar un conciso, perdón. Tú sabes que Hitler era amigo de medio mundo, ¿no? Que se haya hecho fotos. excepto los judíos, ¿sí? No. Sí, Hitler era de descendencia judía. Eso es un mito, ¿ok? Bueno, nunca se pudo comprobar, pero si hay un mito, algo de verdad tiene que tener. No creo Sí, que se inventen algo por la mentira, pero bueno, yo no lo puedo comprobar, ni tú tampoco. Pero si se ok. dice es por algo, ¿vale? Si me puedes decir exactamente a qué te refieres con que era amigo. Hajj Millet Husseini visita Alemania en 1944, se reúne con Hitler, visita los campos de concentración, hay fotos de él en los campos de concentración viendo cómo matan judíos. Luego, Hajj Millet Husseini vuelve, se va a Irak a reclutar musulmanes a las tropas de la SS para que peleen con los nazis en contra de los aliados, así ayuda al ejército nazi y le propone a Hitler traer la solución final a la tierra de Israel. Bueno, pues de eso no tengo constancia. Haré mi research. Espera, repíteme el nombre, por favor. Amin al-Husseini. Espera un segundo. O el gran mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini. Bueno, el mufti. No metas esa palabra con esa persona si ha hecho eso. O sea, no tiene nada que ver.
No, A no, ver. no tiene nada que ver. Bueno, el punto es que, ¿qué pasa? Que sí, los árabes ayudan tanto a los judíos en Israel, que por eso en 1929, antes de recrear Israel, hacen la masacre de los judíos de Hebrón, vienen los musulmanes y matan a todos los judíos de Hebrón, la masacre de Tel Hai, donde te tiran una granada a donde habían mujeres embarazadas y niños en un búnker, van y hacen la Cuando hay masacre de guerra, Gush ya sabemos Etzion, lo que pasa. van y hacen la masacre de Yafo, donde mataron al abuelo del papá de mi esposa, de la mamá de mi esposa, que era un rabino y que lo mataron en Yafo los musulmanes, simplemente porque sí. Pero sí, Espera, todo ¿sabes era muy cuántos bonito, palestinos ¿no? han muerto? ¿Qué? Si sabes cuántos palestinos han muerto a lo largo y cuántos han ido a otros países. Porque el que tiene dinero se ¿Cuántos han va. muerto en el conflicto? Sí, 11.000. Vale, 11.000. ¿Sabes cuántos judíos han muerto en el conflicto? ¿Cuántos? 24.000. Vale. ¿Sabes cuántos saharauis han sido asesinados por el país que tú estás tan orgulloso? Yo no estoy orgulloso de ningún país, ¿eh? Te estás equivocando. Ah, creí que estás orgulloso de Marruecos. No, para nada. Está bien, está Por bien, eso está no bien. vivo ahí. Es más, yo me siento del mundo más que de ningún país. Porque para mí esto es todo una única tierra. Nosotros hemos separado, nos hemos creado cosas que nos llevan, en vez de a lo que Dios quiere, a intereses de unos pocos. Y peleamos por tonterías. Pero bueno, ¿me puedes Espérate, repetir el nombre, déjame por hacerte una favor? pregunta. ¿Qué significa dar el harb? ¿Cómo? Dar el harb. Casa de guerra, Y dar el islam. la casa del Islam. ¿Y qué significa? ¿Tú sabes qué son esas ideas, esos conceptos? No, la verdad que no estoy muy familiarizado con esos términos. Ok, está bien, no importa. ¿Me puedes repetir el nombre, por favor, de Husseini? Amin Sí. al-Husseini. O Gran Mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini. A ver. Pero este no ha sido presidente, ha sido un líder nacionalista. Por eso. Pero Es que espera, ahí estaba, en esa época era claro, pero el espera, tú sabes mandato en esa, británico. vale, espera, ¿tú sabes en esa misma época quiénes estaban gobernando en el mundo? Mussolini, Amin los grandes, al-Husseini, Mussolini, Amin por ejemplo en España al-Husseini, todos estaba esos. Franco, estaban muchas dictaduras en el mundo. No me puedes poner como ejemplo esa persona de un líder de un pueblo que ha sido el más humilde y el más, para mí, el que más orgulloso y representa toda la historia de la humanidad, que es No, Palestina. pero por eso no te puedo poner como ejemplo al líder palestino Líder más famoso, nacionalista. más famoso antes Sí. de Yasser Arafat. No puedo traer como ejemplo al líder palestino más famoso de los palestinos antes de Arafat. ¿Por qué no puedo? Porque ese hombre no representa a Palestina, para nada. No representa a Palestina, No, sino que era el gran mufti de Jerusalén. pero eso dicho por quién. Cuando fue la comisión Peel que vinieron los británicos para saber cómo solucionar el conflicto, el que representó al lado palestino era el gran mufti de Jerusalén, pero él no representa, ¿verdad? Pero él fue el elegido para representar. ¿Ves? Mira, es que 1933. lo pone hasta aquí. Al-Husseini ha sido considerado por cierta historiografía judía, al menos desde el punto de vista ideológico, como uno de los arquitectos del Holocausto. O sea, una persona que desde la visión, como lo entendemos tú y yo, del mensaje de Dios, puedes participar en una de las mayores masacres de la historia. ¿Me puedes decir que esa persona representa a Palestina? Sí. Y estoy viendo que es el que tienes puesto de perfil, ¿puede ser o no? No, no. No, el de mi perfil Ah, es Rav Kook, es un rabino. vale, perdón. Es que se Pe- parece. Hay una foto que se parece. Vale, Pero, vale. pero si me entiendes, es el Sí. problema, que las personas no han visto el contexto como era los palestinos, no todos, es verdad, habían muchos muy buenos, aún así, La mayoría, y lo había sabes. mucha inflamación contra los judíos y por eso hubo una serie de masacres mucho antes de que se creara Israel, como país, como Estado-nación moderno, como tú lo llamas. Por eso es que se dio una guerra.
entonces el judío se tiene que dejar matar. No, no nos vamos a dejar matar. Y la consecuencia de que no nos dejamos matar es que hacemos sistemas de defensa, que la consecuencia es que la consecuencia es que terminamos recuperando nuestra tierra para defendernos. Así es como fue la historia. Es que si los árabes ibais hubieran aceptado conquistando cada paz, vez más, ¿no? si los árabes hubieran aceptado paz el primer día, habría paz, pero no lo han aceptado. Entonces, Entonces, yo, como ellos se defienden de ser invadidos, yo soy el bueno o y sea, ellos son los malos. Eso es lo que me estás diciendo. judíos llegando a su tierra ancestral después del holocausto y viene el líder a tratar de traerles el holocausto hasta la casa. Mira, espera. Eso es tratar Mira, de, los judíos, perdón, espera, judíos después del holocausto, no tenían ningún otro territorio, no estaban refugiados por todo el mundo, no tenían sus vidas, estaban en eh, guerra. los judíos fueron perseguidos, en América Latina les cerraron las puertas, en Estados Unidos les abrieron las puertas, no a todos, en Europa estaba totalmente destruida, los países del Islam expulsaron a los judíos durante esa misma época, y pues el único lugar donde podían llegar era la tierra de Israel, sí, su tierra ancestral, Judea. Bueno, yo, hermano, es que estás muy convencido de tu creencia. Yo, de verdad, me gustaría, de verdad, que algún día entiendas la perspectiva del otro lado, que tengas un poco más de empatía, como se conoce la palabra empatía. Abdel, Y que de yo vivo verdad, acá, yo veo el conflicto sí, con mis ojos, pero no, lo que mis vives tú, vecinos son lo que palestinos, perdona, trabajo no con es, es palestinos, la realidad, estudié no con es la realidad. palestinos, hice el ejército con árabes. Hay árabes en el ejército israelí que hicieron el ejército conmigo, musulmanes. Entonces, Claro. yo veo el conflicto. Tú tienes una pantalla que seguramente ves TikToks y no tenías ni idea sobre ni a Hajj al-Minhaj Husseini, ni que sobre el periodo histórico que el pueblo de Israel tuvimos esta tierra, o que Palestina nunca ha existido, o que la bandera de Palestina, de hecho, es muy tardía y es por las legiones árabes del siglo XX, o por ejemplo, todas estas cosas. Yo Mira, diría al es muy revés. sencillo. Mira, tú nunca vas a poder justificar la invasión de cualquier territorio y la guerra en justificación de buscar la paz. O sea, es que no tiene sentido, hermano. No No, tiene sí, sentido sí tiene ninguno. sentido. ¿Sabes por qué? No, para Porque nada. lo que yo estoy justificando no es invadir otra. Si Israel, mira, si Israel quisiera invadir otra tierra, ya hubiera conquistado todo Jordania, ya hubiera conquistado a todos sus vecinos. Israel es una superpotencia. Lo que Israel queremos es vivir en paz en nuestro pedacito de tierra llamado Israel Judea. Eso es todo. El que quiere hacer paz con nosotros, bienvenido. Hay jueces de la Suprema Corte árabes, hay premios científicos árabes, o sea, viven en la academia, están en la política, uno de los partidos más, el tercer partido más grande del gobierno israelí es un partido islámico que está en la coalición, de hecho. Sí, pero el que no, y el que nos quiere matar, no lo vamos a permitir. No nos vamos a dejar Pero, matar. Así que si ¿verdad? Jordania en 1967 Pero trató espera, de ¿quién te quiere exterminar a matar? Israel, Israel no nos vamos a dejar de Jordania. Con mucho respeto, chao. Hasta luego, jordanos. No, no nos vamos a dejar matar y yo no entiendo qué tiene Pero es que difícil nadie te entender quiere esto. matar. Nadie te quiere matar. Nadie, Nadie te quiere acabas de leer la biografía de un líder palestino que era amigo de Hitler y que matar. uno de los En artífices del holocausto. 1940. Nadie te quiere matar. Solo lee la carta fundacional de Hamas. ¿Sabes qué es Hamas? Un grupo terrorista que dice que la única salida para esto es la yihad, así lo escriben ellos, y que ellos citan un hadith que dice que Abdallah o Muslim, que el día del juicio final los judíos nos vamos a esconder detrás de piedras y de árboles y que las piedras y los árboles van a decir, musulmán, ven, hay un judío escondido detrás de mí, ven y mátalo. O como Hezbollah, que son otros grupos que nos quieren matar, Irán, que quieren hacer una bomba nuclear para que le caiga a Israel. Tú mismo dijiste que todo el mundo árabe no quiere Que Irán, que Judea se viva y siempre va a haber mira, sí, guerra porque Judea nunca va a ser de los judíos. Pero nadie nos escucha, quiere matar. Por eso hay 24.000 israelíes mira, muertos en todo este conflicto, porque nadie nos quiere matar. mira, mira, si Irán quisiera de verdad lo que tú dices, no duraría ni un día Israel y habría guerra, ya estaría el mundo destruido. O sea, ¿qué me Es, estás diciendo? es que el mundo está destruido hace rato por culpa de Irán. Irán es uno de los brazos de Irán, es el Hezbollah, los Houthis, los lugares que tienen en Latinoamérica que han hecho atentados también en Europa, eso lo ha hecho Irán, ¿sí?
Entonces, obviamente hay una guerra con Irán desde hace mucho, porque crees que Israel tiene buenas relaciones con Saudi, con Dubái, con Bahrein, con Emiratos. ¿Por qué? Porque hay un enemigo Te digo común que es porque, Irán, que quiere porque aniquilar a todos. por el petróleo y por el poder que ¿Cuál tienen. petróleo? ¿Cuál petróleo? El petróleo que tiene Saudí. O sea, Saudi es aliado de Israel por el petróleo que tiene Saudi. ¿Esa es tu lógica? No, no. Israel utiliza a Saudí de aliado por el poder económico que tiene y les compran el petróleo, les dan poder, les mantienen ahí. ¿Les mantienen cómo? ¿Cómo les mantienen ahí? Yo no lo puedo demostrar eso, pero Ah, yo sé que los que mandan en Saudí están puestos por gente que nosotros nunca vamos a conocer y les interesa que esos estén ahí. Ya está. Igual que a Saddam Hussein, cuando lo quisieron, lo tuvieron ahí y ¿qué lo hizo mataron Saddam cuando... Hussein, por ejemplo, contra Israel? ¿Tú No, sabes? yo no sé lo 1991. que hizo. Yo solo sé que estuvo respaldado por Estados Unidos y cuando no le interesó, lo mataron. Igual que a Gaddafi, igual que a todos los que han tenido en esas zonas. Ya está. Acabas de mencionar, Saddam Hussein en 1991 lanza una fila de cohetes contra Israel. En 1981 prepara un reactor nuclear para lanzar una bomba atómica a Israel. Saddam Hussein, nadie nos quiere matar, nadie quiere matar a los judíos. Gaddafi, también lo mencionaste, uno de los artífices de la operación Entebbe, donde iban a masacrar a un vuelo de israelíes, que también fue uno de los que entrenó a las legiones de Arafat para hacer la OLP y hacer atentados en Israel. Nadie nos quiere matar. Ya, aterricen. Si alguien nos trata de hacer daño, nos vamos a defender. Tú mismo dijiste que el Corán dice eso, ¿no? El Corán dice, si alguien les defiende, Claro. defiéndanse. Porque no, yo no entiendo Pero por qué ese doble estándar. el que ataca es el que invade, no el que está ahí viviendo desde hace 1000 años. Bueno, entonces el Islam es el que atacó, porque el Islam vino de la península arábiga a otros lugares, a conquistar otros lugares. Entonces, ¿cuál es la doble moral? Pero espera, escúchame. Es que es muy sencillo y lo estás llevando a un terreno que no tiene nada que ver ¿No tiene, cómo, con... No tiene cómo? nada que ver. ¿Qué me estás diciendo Te estoy diciendo que el que... pueblo judío liberaron su tierra después de 2000 años. El Islam, los árabes, se expandieron de sus fronteras y conquistaron otros pueblos. El pueblo judío se defiende de aquellos que quieren matarlo. El Islam sí tiene derecho de defenderse de aquellos que está invadiendo en su expansión islámica. Pero el contexto de la expansión islámica, de las cruzadas, del Imperio Dímelo. Otomano, ¿qué tiene que Dim- ver con el de ahora? ¿Qué ¿Qué necesidad tiene tienes que de ver? invadir un país Tiene que ahora? ver con que el hecho de que hayan aquí árabes, invasores, el hecho de que hayan aquí es porque llegaron en algún punto de la historia a invadir nuestra tierra. Es así. Eso es lo que tiene que ver. Si nunca se hubiera expandido, el conflicto no sería contra ellos. Así es simple. Bueno, hermano, yo hasta aquí mi debate contigo. Un placer. Respeto Antes de que para te todos vayas, los hermanos. Sí, en verdad, y te voy a decir lo que enseña la Torah, por lo menos, que Ismael, él era hermano de Isaac. Y por eso en la Torah dice que Ismael se reconcilia con Isaac. De ahí aprendemos, esto está en el Talmud, en varias fuentes, Midrash, que va a haber paz entre árabes y judíos. Eso es algo que va a ocurrir en nuestra generación, ya está ocurriendo más o menos, porque en verdad hay cada vez más paz. Los conflictos de verdad son menores aquí. Eh, y por inshallah. eso te aseguro que va a haber paz entre árabes y judíos. Por eso, si yo quiero que te vayas con un mensaje, que sepas que aunque en este momento es tenso, te aseguro que la siguiente generación o en 2 generaciones va a haber paz. O sea, Esperemos que sí, hermano. Ojalá. así va a ser. Inshallah. Yo quería comentarte, pues eso, que al final es todo lo que te estaba intentando explicar desde el principio, que todos somos uno, no hay diferencia entre uno y otro. Obviamente, si tú te comportas mal, obviamente que Dios o tu creencia o lo que tú tengas te va a juzgar, ¿sabes? Pero los territorios, las tierras, todo va y viene. Nosotros tenemos que pasar por ello de la mejor forma y comportarnos de la mejor forma con nuestros hermanos. Entonces, si cada uno fuese responsable de informarse, de educarse, de leer, de respetar y de entender lo mejor posible haciendo el beneficio para el hermano, no para unos intereses, para una ideología que nos enseñan, que nos manipulan, que nos adoctrinan, ¿vale? El mundo sería mucho mejor y espero que de verdad, como dices tú, hermano, el mundo vaya cada vez a mejor y cada vez
tengamos más reconciliación, pero por desgracia, si lees el día del juicio y entiendes el final, va a ser lo contrario, por desgracia, porque el mundo cada vez, eh, tanta libertad de que podemos hacer lo que queramos, es como que vamos a peor, vamos en contra de lo que nos enseña Dios. Dios nos deja hacer todo lo que queramos y en vez de obedecerle, rezar, ayudar a los huérfanos, ayudar a los hermanos pobres, miramos solo nuestro ego, nuestro propio beneficio. Somos cada vez más egoístas, más millonarios, cada vez hay más, eh, más corrupción en el propio ser del ser humano. ¿Vale? Y por desgracia vendrá un Dajjal que todos creeremos, o muchos de vosotros por desgracia, musulmanes creerán que es el mensajero de Dios y no es, no va a ser él. Entonces, tener mucho cuidado, leer mucho, informaros mucho porque vienen épocas muy duras, hermano. Y yo de verdad que espero que sea como dices tú, pero según el mensaje de nuestro profeta, alayhi salam, no va a ser así. Entonces, comportarnos de la mejor forma y tratarnos, como dices tú, con paz y hermandad. Y de verdad que ha sido un placer, este debate. Igual, Muchas un gracias. saludo. Muchas gracias.